a la siguiente presentación por parte de Jacinto Ruiz, que es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, muy conocido también aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde hizo su tesis, una tesis muy excelente. Y su presentación se titula Aplicaciones en Ingeniería Estructural de la mecánica de fractura al hormigón en flexión y cortante. Jacinto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy a ver si ya, a ver si me deja compartir pantalla. Eh, Espera que salga. ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente. Sí, pues nada, comienzo comienzo ya la presentación. Pues bueno, yo venía un poco la presentación, era, continuando con lo que ha dicho Ángel, pues es aplicaciones en ingeniería estructural de la mecánica de fractura. Bueno, voy a ver cómo voy a intentar explicar en estos media hora, por medio de algunos ejemplos prácticos, pues cómo ya esta teoría de la mecánica de la fractura, podemos considerar que está bastante consolidada, poco a poco va entrando y nos va permitiendo en algunos casos explicar algunos fenómenos, como ahora veremos, relacionados con flexión y cortante, y luego en la última parte de la presentación, pues os pondré algunos ejemplos numéricos de diversos temas en los que la mecánica de fractura pues proporciona resultados mucho mejores que utilizando modelos pues más convencionales, por ejemplo, elásticos lineales. Bueno, la presentación la he dividido en una parte que hablaremos de flexión, otra parte en la que hablaremos del cortante y luego una tercera parte donde veremos algunos ejemplos numéricos, bueno, para que sea más práctico. Bueno, los que hemos hecho, los que voy a presentar, están hechos con un programa que se puede comprar, que se llama Atena. Obviamente, es recomendable saber mecánica de fractura o tener unos conocimientos básicos para poder utilizar las ecuaciones constitutivas que tiene, pero bueno, que nos ofrece diferentes ventajas. Pues simplemente por recordar lo que se ha dicho, se ha venido diciendo en las anteriores, bueno, pues nosotros cuando hablamos del hormigón, hablamos de un material cuasi frágil, en los que la principal característica desde el punto de vista de fractura es que desde que tenemos el material sano hasta que tenemos el material con una fisura discreta, tenemos una zona de proceso de daño, una zona en la que se nos está produciendo un ablandamiento. Esto lo ha explicado muy bien el profesor Planas. Realmente esta zona de fractura, pues consideramos o vamos a considerar que es una propiedad del material, que es constante y que, bueno, pues puede estar relacionada, como hemos visto, pues con algún parámetro, como puede ser la longitud característica que propuso Hillerborg. Al final lo que ha venido diciendo que era estaba relacionada con la pendiente del ablandamiento, ¿vale? Pero lo importante es tener la idea de que esta zona o esta longitud, difícil de medir, pero bueno, o sea, hay ensayos, es una propiedad básicamente del material. Y esto conlleva una serie de consecuencias. En primer lugar, pues creo que un caso más significativo o que mejor nos ayuda a explicar el fenómeno de efecto de escala en la resistencia a flexión es precisamente esta característica del material. La resistencia a flexión, pues la consideramos básicamente, voy a ver si puedo dibujar, un momento. A ver, básicamente nosotros tenemos un ensayo y pues yo tengo que el momento es PL partido por 4. La resistencia, si yo hago un ensayo y quiero hallar la resistencia, pues lo que se suele hacer, básicamente la resistencia a flexio-tracción, pues será ese momento dividido del módulo elástico de la sección que estoy considerando. Que si estoy considerando D y esto es B, pues es B D cuadrado dividido de 6. Y con ello me sale esta expresión. Claro, si yo hago diferentes ensayos con diferentes tamaños, lo que voy a dar a la conclusión es que resulta que contra más pequeño es nuestra probeta, resulta que la tensión que yo hallo es mayor. ¿Y eso qué sentido o cómo se puede explicar? Pues bien,
El sentido, bueno, pues lo podemos explicar porque realmente nosotros lo que tenemos es, como tenemos una zona en la que se produce esto que estabas comentando, esta zona de proceso de daño y es constante, si yo tengo en el momento del pico una viga de un tamaño pequeño, por decir, la importancia de esa zona de daño es más relevante que si yo tengo una viga con un tamaño grande, donde la fisura en el momento de carga máxima será más pequeña. Aquí represento de forma básica, se representa cómo quedarían esos perfiles tensionales. Obviamente este me va a dar el equivalente elástico, por llamarlo de una forma, de este será más grande, más grande que este, que el equivalente elástico pues será prácticamente igual para el tamaño grande. Uy, espera que lo he dibujado mal. Así lo dibujo ya. ¿Vale? Esta será más grande, F2, F1, este será mayor. Ya vemos que pues es fácil comprobar o poder caracterizar por qué se produce el fenómeno de escala en la resistencia a flexión. Esto tiene importancia, ¿en qué sentido? En que las estructuras suelen tener unos tamaños muy superiores a las probetas con las que se realizan ensayos. Entonces, si yo cojo directamente los ensayos de las probetas a flexotracción, cuando yo quiero a lo mejor diseñar una viga de gran tamaño, pues puedo tener problemas. De hecho, bueno, pues esto ya fue pues, demostrado con modelos cohesivos. Aquí lo que pintaríamos sería precisamente la relación, o básicamente esta sería la relación entre la resistencia teórica a tracción y la resistencia a flexotracción, ¿vale? Luego lo veremos un poco más en detalle cuando hablemos de las vigas con fibra. Pero sí que vemos claramente cómo ese coeficiente va cambiando dependiendo del tamaño de nuestro elemento. ¿Vale? De hecho, la mayoría de las normativas ya incluyen, aunque sea de forma simplificada, un efecto de escala en la resistencia a frustración. Aquí he cogido la formulación que viene ahora mismo en el Eurocódigo y que va a venir en el próximo Eurocódigo, que ya establece, bueno, que para tamaños pequeños te da un efecto multiplicador 1,6 menos H, ¿vale? Sea, para vigas que tengan menores tamaños, pues te va a dar un efecto lineal, pero bueno, ya vemos que de forma simplificada estas tendencias experimentales y que pueden ser explicadas con mecánica de fractura se van incluyendo. ¿Vale? Otra consecuencia directa de esto es, claro, el cálculo, por ejemplo, de cuantías mínimas mecánicas. Esto fue estudiado muy en detalle en la tesis que realizó Gonzalo Ruiz, vamos, dirigida por Manuel Lecis y Jaime Planas. ¿Qué sucede? Pues bien, que nosotros tenemos que una viga, o tenemos siempre que asegurar que un elemento de hormigón tiene que tener una rotura dúctil. Es decir, que si se produce un fallo o se alcanza una carga mayor que la carga de fisuración, tenemos que proveer suficiente armadura para que la viga no se nos rompa o colapse. Bueno, pues hay muchas estructuras que se calculan al final con cuantía mínima, aunque parezca que no, porque hay poca luz entre vanos, porque tienen un canto elevado, pero siempre hay que proveerlo porque puede haber alguna acción, sismo no previsto, un impacto, cualquier cosa que podría llevar a un colapso esa estructura, ¿vale? Pues claro, esta armadura o esta cuantía está muy relacionada, como vemos, con la resistencia a flexotracción. Y bueno, ellos demostraron que esta resistencia a flexotracción hasta depende en parte de la cuantía que nosotros dispongamos. Aquí lo ves claramente. Una viga frágil sería con una cuantía pequeña donde la resistencia a flexotracción es mayor que la resistencia que provoca el armado. Y las dúctiles es cuando yo ya tengo una armadura superior a este pico. ¿Vale? De forma clara, bueno, esto se puede ver en estas imágenes en las que estaban con el modelo que desarrollaron. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver una viga que se le ha dado un tamaño igual a la longitud característica del material y aquí 2 veces el doble de grande. Vemos claramente como este pico disminuye, ¿vale? Esta viga que aquí podríamos considerar para esta cuantía del 0,3% de cuantía tracción, ¿vale? Cuantía tracción sería pues la cuantía que hay, la armadura A su S dividido de B por H, ¿vale? Para que lo entendamos.
Pues esta que en este caso podemos decir que es dúctil o está en el límite, claramente si aumentamos el tamaño pasa a tener un fallo frágil. Digo, esto tiene que ver también bastante. ¿Por qué lo han acabado incluyendo? Pues al final las normativas lo que han hecho es meter el efecto de escala en la resistencia a flexión para poder luego poder calcular la cuantía mínima. De hecho, ya en muchas normativas la cuantía mínima se ha dejado de dar una expresión que depende de la resistencia a compresión, que era lo que se venía haciendo, para ya explícitamente dar una fórmula que depende de la resistencia a flexocompresión. Oye, eso se puede considerar un pequeño triunfo, que lo digamos así, de la mecánica de la fractura. En esta última gráfica se ve claramente cómo al aumentar el tamaño de la viga, cómo la resistencia o de lo que resiste el momento de fisuración va disminuyendo y cómo más o menos la resistencia última depende fundamentalmente de la cuantía de armado. Y por ello, pues vigas que son frágiles, oye, si tienen un gran tamaño con esa misma cuantía, podrían llegar a ser dúctiles. ¿Vale? Pues vemos que es un tema en el que la mecánica fractura nos ha ayudado. A ver. ¿Vale? Uy, espera un segundo. ¿Vale? Bueno, para concluir esta parte, pues bueno, presentaba aquí un gráfico en el que se comparan diferentes normativas o diferentes propuestas de autores, en las que, bueno, pues se ve cómo las cuantías en algunos casos permanecen, sobre todo en los códigos, vais viendo, pero esto ha ido cambiando desde el momento en que se hizo esta investigación hasta ahora ha ido cambiando y sobre todo por esto que os he comentado, de que ha pasado de tener fórmulas, las normativas en las que la cuantía mínima dependía únicamente de la resistencia a compresión, a poner esta coletilla que dependa de la deflexotracción y la deflexotracción va a depender del tamaño, ¿vale? Pero bueno, ya en ese momento se veía como las cuantías mínimas no dependían del tamaño y los estudios que se estaban realizando por diferentes autores, en todos se veía que había una dependencia del tamaño de la cuantía, de este tamaño y de, bueno, de otras condiciones de los elementos estructurales, que no se puede considerar una constante. Y en general, pues para tamaños pequeños vemos como las cuantías van elevándose. ¿Vale? Otro tema en el que la mecánica de la fractura nos está ayudando y yo creo que tiene un gran campo de aplicaciones en las secciones armadas con fibras. Simplemente os voy a explicar un modelo muy sencillito, bueno, no voy a entrar en el modelo, pero para intentar explicaros pues también porque aquí sí que es muy importante el efecto de escala. ¿Por qué? Porque si bien en un hormigón normal la longitud característica pues tiene un valor, vamos a decir por la experiencia que tengo de pues 200, 300 milímetros, cuando adicionamos fibras, si bien la resistencia a compresión no cambia de forma muy grande, el módulo de elasticidad más o menos se puede mantener más o menos constante. En cambio, la energía de fractura, claro, como vemos en esta figura, pues de tener un hormigón en masa, que sería esto, a tener un hormigón en fibras, que es todo este área, el cambio es muy grande. Nosotros hemos desarrollado un modelo muy sencillo analítico, basándonos en una ecuación de compatibilidad que la hemos denominado de fisura plana, para obtener, bueno, pues tratar las secciones de hormigón de forma un poco quizás más coherente al fenómeno físico y abandonando un poco la idea de la hipótesis de Navier, que es que se propugnan incluso y que está todavía en los códigos. Tenemos una zona de material intacto, una zona de proceso de daño y una zona en la que ya consideramos la fisura desarrollada. Y con una ecuación constitutiva que sería la que viene del código modelo, hemos querido utilizar cosas que estén en los códigos, en este caso una lineal, un ablandamiento lineal con una resistencia residual, pues representamos las tracciones durante este proceso de fractura. Quisimos explícitamente utilizar el ablandamiento lineal porque era uno que está incluido en la normativa actual. ¿Vale? Bueno, pues con ello tuvimos que al final, por decir, la relación entre la resistencia a flexotracción que teníamos y la teórica de elasticidad lineal, pues queda multiplicada por un coeficiente que va desde 1, que sería, por representarlo gráficamente, este tipo de distribución, hasta 3, que sería el asintótico, que sería una distribución
de este tipo. Y con la formulación que hicimos, el único parámetro del que nos dependía, es decir, la forma de la distribución, era un término, bueno, que llamamos beta HFR, que dependía de del área del módulo de elasticidad, del canto y del área de la función de ablandamiento. Aquí lo que podemos intuitivamente ver es cómo, claro, nosotros tenemos que los hormigones convencionales estarían situados por esta zona, que era lo que veíamos antes. Oye, tenemos un efecto de escala, no, viene a ser pequeño, pero bueno, ¿por qué? Porque, bueno, porque al final la zona esta de proceso de daño, pues tiene un tamaño, pues, bueno, tiene un tamaño comparable con el del elemento, pero una repercusión no suele ser muy alta, un 10%, un 15%, quizá como muchísimo, pero las secciones armadas con fibras estarían en esta zona, en las que sí que estamos en esta asíntota, ¿vale? Y esto pues, nos permitía obtener de forma bastante sencilla o poder evaluar una expresión con la que poder evaluar el momento último en secciones a partir de los datos que puedes obtener de los ensayos y a partir de los ensayos para la ecuación constitutiva, lo cual lo vemos pues una cosa que se puede utilizar de forma práctica bastante bien. ¿Vale? Por que lo entendáis un poco mejor, lo que al final tenemos es que para cada uno de los números de fragilidad tenemos una distribución de tensiones. El punto rojo sería esta, pues para beta H igual a 1, vemos que la zona de ablandamiento es más pequeña y conforme yo voy aumentando este valor, voy disminuyendo, perdonad, este valor de beta H, pues voy teniendo secciones o distribuciones de tensiones, claro, que en los que el ablandamiento va teniendo una importancia mayor y eso hace que a mí me aumente relativamente la resistencia, ¿vale? Que también cumplirá los comportamientos pues, asintóticos para tamaños muy grandes, pues deja de existir esta colaboración o ya es imperceptible la zona de proceso de daño, pues relativamente muy pequeña con el tamaño del elemento. Y para elementos muy pequeños, esto es teórico, estos valores no se pueden alcanzar, pues tendríamos distribuciones que se parecerían más a una completamente plástica. ¿Vale? Pues vemos cómo la mecánica fractura nos puede ayudar en estas cuestiones. Otro segundo punto, pasando al segundo punto, sería el cortante. Bueno, aquí lo que presento son unos resultados para intentar explicar cómo es el comportamiento de vigas de hormigón armado. Unas vigas que se han ensayado con un modelo también realizado con el programa TENA, que incluye pues, ecuaciones constitutivas cohesivas. ¿Vale? Si yo te pongo de una cuantía baja de armadura, pues yo lo tengo lo que hemos visto antes, un pico de fisuración y luego plastifica mi armadura. Bueno, el modelo capta bien este efecto. Con 2 Fidel 8, pues sigo teniendo una cuantía baja, 0,25, 0,8, pero si ya voy aumentando a cuantías mayores, ¿qué sucede? Pues que en el canto de la viga van apareciendo nuevas fisuras con unas trayectorias que se van curvando. ¿Y qué sucede? Que hay un momento en el que en vez de tener ya un fallo, por decir, dúctil, en el que ya la armadura plastifica, encontramos que hay una rotura frágil del elemento y que esa rotura se produce en la zona, por el crecimiento de una fisura en la zona central, ¿vale? Este es un tema que lleva dando muchas vueltas y sigue dándolas, hay muchas teorías, formulaciones y la verdad que no hay un consenso sobre cómo explicarlo. Y pensamos que con la mecánica de fractura se puede explicar de forma, se puede llegar a explicar de forma relativamente, voy a decir sencilla, pero entendible, ¿vale? Si yo ya aumento mucho la cuantía, pues ya lo que empieza a sucederme ya es que no tengo un fallo por cortante, sino lo que aquí tengo es un fallo y se ve claramente porque se forman unas bielas comprimidas ya muy potentes y el hormigón acaba rompiendo por compresiones excesivas, ¿vale? Pero entrando en este estudio del cortante, bueno, pues nosotros hicimos una investigación hace ya, bueno, fue parte de mi tesis, la hice con Gonzalo, en el que, bueno, nosotros al romper probetas en las que queríamos que se propagaran fisuras en modo mixto para ver qué sucedía. Y vamos a decirle que sin quererlo, lo que observamos es que cuando llegamos a un cierto punto, vamos a llamarlo C, y en este punto, el punto D, se nos producía un crecimiento de la fisura,
sin que hubiera asociado un aumento de la carga, lo cual sería un crecimiento, ¿vale? Inestable, y en el que nos daba la impresión de que dejaba de tener, pues no sabíamos por bien por qué, dejaba de como de tener efecto la armadura. La armadura llega a un momento en el que la presura iba creciendo y la armadura va controlando este crecimiento, pero llega un momento en que se pierde el control. En los últimos años se han hecho diferentes estudios con técnicas fotogramétricas de correlación de imágenes y se observan similares crecimiento de una fisura de pronto y se produce la inestabilidad, ¿vale? Montoya y Cavangui, ¿vale? Así pues, nosotros tenemos que el fallo por cortante en vigas sin cercos se caracteriza porque es un fallo que se produce tras un proceso de fisuración, un fallo frágil, ¿vale? Y presenta, aparte, efecto de escala. Sí, que estaba viéndolo así, parece totalmente claro que esto es totalmente estudiable con este tipo de teorías, ¿vale? Bueno, para explicar un poco el tema de la estabilidad e inestabilidad, pues la verdad es que, aunque parezca inusual, lo que utilizamos fue un modelo por poder hacerlo de forma analítica, ya que los modelos numéricos no nos era realmente difícil poder demostrar que era el crecimiento inestable. Utilizamos un modelo de mecánica fractura elástica lineal, ¿vale? En el que, bueno, no entré en detalles, pero lo que se hacía era, bueno, pues analizar qué pasaba en una viga armada. Bueno, al final modelábamos una serie de fuerzas para representar cuando se cambiaba la posición de la fisura y la forma de la fisura. Para fisuras rectas bajo el punto de carga teníamos un crecimiento estable hasta la plastificación. Pero cuando íbamos colocando las fisuras o las íbamos curvando, teníamos que la parte inicial se comportaba de forma similar, empezábamos a tener un crecimiento. Esta parte inicial no nos era válida por un tema de las singularidades que no hace correctamente la mecánica de fractura elástica lineal. Pero en esta zona, bueno, podemos utilizar que puede ser una simplificación aceptable. Crecimiento estable y tras una parte llegamos a un máximo y el crecimiento era inestable. Nos pasaba pues esto mismo, que la armadura no era capaz de poder resistir o poder hacer estable el crecimiento de la fractura. Si nos íbamos a una fisura ya muy cerca del apoyo, lo que nos pasaba es que era ya muy inestable. Esto pasando en un gráfico en el que poníamos la carga, por decirlo, respecto de la posición de inicio de la fisura, lo que observamos es que teníamos que las fisuras que se producen bajo el punto de carga en centro de vano, momento máximo, fisuras de trayectoria más o menos recta, pues la carga podíamos hasta donde quisiéramos, vamos, simplemente se vetaba por él o se cortaba por él, por la resistencia del acero, la cuantía máxima. Luego teníamos una parte que venía para abajo, como un valle, y luego, si bien las fisuras que pueden aparecer en el apoyo eran muy inestables, sí que lo que veíamos que se necesitaba mucha carga para poder desarrollarlos, con lo cual teníamos un mínimo, son las fisuras que aparecían en esta zona. ¿Vale? Esto nos ayuda a explicar ese tema de, oye, ¿por qué se forman las fisuras o por qué las fisuras de cortante eran estables e inestables? Bien, esto que hemos intentado explicar, pues este fenómeno ya lo venía viendo, el primero que lo vio fue Cani, ya en los años, a finales de los años 60, 70, en el que él ensayaba vigas con diferentes luces o vano de cortante, vamos a llamarlo. Entonces lo que observaba es que si el vano era dependiendo si el vano era muy pequeño o muy largo, pues si era muy largo, pues lo que le pasaba es que había un incremento de la carga. Claro, la fisura ya, al tener un vano muy largo, tenía fisuras en la parte, la plastificaba las armaduras. Si tenía un vano muy corto, se empezaba a romper por compresión. Entonces lo que tenía era una curva de forma bastante similar, ¿vale? Nosotros con otro modelo también hemos reproducido esa tendencia y existen otros modelos numéricos también, formulados por Nigua, pues, mecánica fractura, en las que observaba también como la localización de la fisura le daba diferentes cargas, ¿vale? Pues el tema de la estabilidad e inestabilidad, pues se lo he explicado. Respecto al efecto de escala, pues bueno, al final Jacinto, tenemos, perdona, sí, 5 minutos. bueno, pues voy a ir rápido, una fisura y el efecto de escala, pues viene condicionado oficialmente. Aquí lo hace Bazán, esta es la historia de un modelo suyo en el que pues tenemos se ve como la energía, se libera mayor energía
para un tamaño pequeño que para un tamaño grande, o relativamente, lo que cual nos indica llegar a una mayor cobertura. Vale, bueno, pues pasar esto, rápidamente los modelos de cortante. Bueno, hay modelos, se han planteado modelos de mecánica fractura, modelos mecánicos, empíricos, modelos de plasticidad, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en mucho, porque ya veo que me queda poco tiempo y sí quería mostraros algunos ejemplos. En este caso, la última parte era mostraros unos ejemplos en los que, utilizando software comercial con mecánica fractura, enseñaros algunas aplicaciones de para qué se puede utilizar. Bueno, los modelos, la ecuación constitutiva suele ser el modelo cohesivo, existen modelos de fisura discreta y modelos de fisuración en banda, ¿vale? Diferentes, pero al final ambos aplican la fisura cohesiva. La forma de implementación es diferente. En este caso, serían modelos realizados con el programa Athena, que ya digo que es comercial. ¿Y en qué nos puede valer la mecánica de fractura? ¿O para qué la estamos utilizando? Ya en algunos casos, pues por el análisis de patologías. Esto fue un pilar que estaba mal armado a cortante. Nos llamaron y se pudo demostrar claramente por qué se había producido el fallo y había tenido un fallo de diseño. La viga no era, la continuidad no era correcta de la viga, introducía un cortante muy grande en el pilar y con ello se producían unas fisuras tal. Otros, pues para el diseño, por ejemplo, de elementos singulares en los que los modelos elásticos lineales no nos tienen. Esto era un edificio, teníamos un voladizo muy grande, el voladizo tenía unas aperturas que eran unas puertas y tuvimos que realizar el armado de todo esto, ver también cómo influía la fisuración en el comportamiento del voladizo. Pues con un modelo de mecánica de fractura pudimos diseñar las armaduras, verlo. En otros, pues también análisis de patología en otros materiales que no son hormigón, en fábricas, pues también esto es en una iglesia, pues habían aparecido unas fisuras en una puerta, vamos, deberían de tener ya las fisuras también sus cientos, no te voy a decir, pero casi sus cientos de años. Pero bueno, se pudo demostrar que precisamente esta iglesia, pues a un lado tenía anexo un edificio que era un claustro que lo rigidizaba, en el otro era la calle, se producía una pequeña descompensación y ello provocaba que en uno de los dos lados no surgieran unas fisuras y el patrón, pues bueno, la verdad coincidía también el maestro cantero en ese momento, pues la puerta a lo mejor no la puso en el mejor sitio, pero bueno, eso es otra cuestión. Bueno, ejemplos también de proceso de fisuración en contrafuertes, cimentaciones, por ejemplo, de aerogeneradores, donde se puede ver la fisuración. Vamos, nos ofrecen, en concreto, iba a presentaros brevemente dos aplicaciones, por ejemplo, el análisis de edificios sin juntas. Normalmente se utilizan modelos lineales y esto conlleva que, claro, que los esfuerzos que nos dan sean muchísimo más altos que los que realmente luego pueden existir, porque la fisuración lo que va a hacer es relajarme ese efecto. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue, o hemos planteado, una serie de edificios con diferentes longitudes. Aquí muestro la planta del edificio, lo que vamos haciéndolo es más largo, tenía unos pilares que son unos apoyos y lo que vamos viendo es el proceso de fisuración cuando se aplica la retracción, ¿vale? Cuando el edificio es cuadrado, pues es bastante caótico, pero vemos que cuando vamos aumentando la longitud del edificio se nos van concentrando en diferentes juntas, que lo que tenemos que hacer nosotros es disponer la armadura adecuada para poder coser esas fisuras. La mecánica fractura, ¿qué nos ayuda? Pues a poder decir dónde tenemos que poner la armadura y con qué cuantía para poder controlar esta fisuración y por otro lado a evaluar los cortantes que tenemos que meter en los pilares, que aquí los podemos ver pues cómo van evolucionando, van creciendo un poquito, dependiendo, pues al final los que están más en las zonas de los extremos se cargan más. Pero bueno, quizá esta imagen o esta de aquí sería la más correcta. Si nosotros hiciéramos un análisis lineal, al final los cortantes y metemos la retracción como un incremento de temperatura, cosas así, pues nos salen unas reacciones en los pilares netamente superiores a las que realmente podemos tener. Y por otra parte, con un modelo lineal nos salen unas tensiones en la propia planta que se concentran mucho en algunas zonas, dándonos valores muy superiores a la resistencia de tracción del hormigón y no hay forma de saber cómo poder meter una armadura para controlar esa retracción. El tema de los edificios sin juntas es muy interesante porque las juntas siempre son un problema, sobre todo en zonas sísmicas. Entonces cada vez se diseñan más edificios sin juntas, no lo había dicho aquí, el código técnico te dice que cuando tengas más de 40 metros
tienes que añadir, tienes que poner, bueno, no es obligatorio poner la junta, pero tienes que hacer un análisis termohigrométrico. La mecánica de fractura nos da herramientas para poder realizarlo de forma bastante coherente. Y ya por último, pues mostraros pues cómo también nos puede servir para análisis de soleras con fibras. Esto fue una solera que se armó con fibras de polipropileno para estructurales, marca Forro, y nos pidieron ver cómo se iba a comportar esta solera. Bueno, a partir de unos datos que nos dejaron, realizamos un modelo de una zona de una pastilla, disponiendo de una carga para obtener hicimos primero un modelo elástico que nos coincidiera con lo que nos habían pasado y luego ya hicimos un modelo inelástico a partir de la carga que hemos determinado con unas resistencias residuales que estimamos para el material, ¿vale? FTS y FTU, y con ello pues obteníamos pues bueno, como los patrones de fisuración, en estado límite último se veía muy bien cómo se formaban las rótulas. Aquí comparo los resultados que nos daría un análisis lineal de un análisis no lineal. ¿Veis cómo cambia? Aquí un análisis lineal, pues si vamos a tensiones de 6 megapascales, en un análisis no lineal obtenemos perfiles en los que existía un ablandamiento, ¿vale? Se nos localiza el daño, al existir ablandamiento se produce una localización del daño y esto pues nos permitió pues, bueno, pues determinar las aperturas de fisuras, si eran admisibles o no admisibles, las tensiones bajo el punto de aplicación de la carga sobre el terreno, ¿vale? Con todo ello, bueno, pues hacer el análisis y poder validar la solución. La solución se construyó, está en uso y no ha habido mayor problema. Así que pues como conclusiones, pues podemos decir que la mecánica de fractura aplicada al hormigón se puede considerar como una teoría consolidada que ayuda a explicar de forma coherente, pues como hemos visto, fenómenos como el efecto de escala en la resistencia a flexión, nos ayuda para las cuantías mínimas, también nos ayuda a explicar el fallo frágil en cortantes y cómo a partir del marco teórico que ofrece esta teoría, pues se han derivado tanto modelos analíticos como numéricos que son ya de aplicación directa. Yo diría que poco a poco, pero bueno, voy a ser más optimista que de Ángel, que se están empezando a utilizar y la gente los está empezando a utilizar de forma más genérica. Yo creo que conforme también los ordenadores, la computación vaya mucho más rápido, se van a poder ir utilizando más y más en soluciones estructurales, sobre todo mucho en tema de hormigón con fibras. Y bueno, creo que no sé si me he pasado un minuto o dos y ya está. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Jacinto. La verdad es que es una charla impresionante y además